Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos al seminario de investigación. En esta ocasión nos visita el doctor Joel Hernández Wong. El doctor trabaja en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnologías Avanzadas de la Unidad Legaria del IPN. Es investigador por México del CECITI. El doctor Joel Hernández Wong cursó la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, realizó una especialidad en diseño y fabricación de sistemas microelectromecánicos en colaboración con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Años después, obtuvo su maestría en Tecnología Avanzada con especialidad en sistemas neuronales artificiales y su doctorado en tecnología avanzada con especialidad en física aplicada. Esto en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Cicata Legaria, también del IPN. Actualmente es investigador adscrito a Cicata Legaria a través del programa Investigadores por México. Sus principales líneas de investigación abarcan los fenómenos de transporte, masa, momento y energía, las técnicas fototérmicas, el desarrollo de materiales porosos para aplicaciones como sensores y biosensores, y la conversión de energía solar fototérmica, así como el modelado y la simulación numérica mediante el software COMSOL Multiphysics, en el que es experto. El doctor Hernández Wong ha contribuido como coautor a más de 15 publicaciones internacionales indexadas en JCR. Es autor de la patente celda de detección fototérmica y de la patente en revisión celda radiométrica dual. Además, ha desarrollado 3 programas científicos con derechos de autor y ha trabajado en proyectos de base tecnológica para la industria farmacéutica. En el ámbito académico, ha codirigido 5 tesis de maestría, nacionales e internacionales, y 2 tesis de doctorado. También dirige la serie de charlas de divulgación científica Conecta y Comparte. Es profesor de temas avanzados en la Universidad de Málaga, en el posgrado Multiphysics Modeling School. Finalmente, el doctor Hernández Wong es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, antes CONACYT, ahora CECITI, y es nivel 1. Vamos a darle la bienvenida al doctor. Muchas gracias, doctor Joel, por estar aquí con nosotros, por compartir este momento. Y pues adelante. Okay. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Pues muy buenas tardes a todos. Espero que esta charla pues sea de su interés. Vamos a hacerlo un poco técnico, pero creo como estudiantes de lo que es la ingeniería o ciencias, pues podemos comprender. Vamos a proyectarla. Como les había comentado, yo vengo mi nombre es Joel Hernández, vengo del Cicata Legaria, del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a dar la charla de COMSOL Multiphysics, una poderosa herramienta para simular la realidad. Es un software en el cual soy experto. Estoy integrado a grupos globales de lo que es el software. Y bueno, aquí estamos, varias cosas también, además de ser investigador en el área de física de Cicata Legaria, estoy en la Multiphysics Modeling School, es un posgrado en la Universidad de Málaga, que es dedicado única y exclusivamente a poder utilizar COMSOL Multiphysics en la investigación, ya puede ser básica, de frontera o tecnológica. Y bueno, también dirijo una compañía de ingeniería especializada en temas electromecánicos para diversas industrias. Bueno, adicional a esto también, si en algún momento alguien pudiera interesarle, también soy profesor de asignatura en la maestría de estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México. Ahí se da lo que es la programación en MATLAB, pero orientada a las estructuras. ¿Ok?
Nuestra charla lo voy a dividir en dos. Vamos a ver el núcleo de la charla y al final me voy a dar un poco de licencia de presentar un poco de lo que se hace en la investigación, en la maestría y en el doctorado a la cual pertenezco del CICATA. En algún momento, si a alguien le interesaría hacer una maestría o un doctorado y con nosotros, o bien si gustan colaborar con nosotros, pues las puertas están abiertas siempre, ¿no? Estamos relativamente cerca, ¿no? Ustedes están ahí en Tlalnepantla, nosotros estamos ahí en Legaria, no es tan distante. Entonces vamos a ver lo que es el economismo que divide las secciones, que es cómo podemos modelar la realidad y la investigación científica, ¿no? Entonces, en el primero vamos a hablar de cómo es modelar la realidad. Thomson Multiphysics es un Doctor, software. ¿Sí? perdón que me interrumpa, se oye un poco de eco. Yo creo que ¿Me escuchas yo creo mejor? que no, a ver, o se apaga su cámara, A ver. a ver si se oye un poquito de eco. ¿Ya me escuchas mejor ahí? Poquito mejor, pero a ver si ahorita se compone. O no sé si soy yo. No sé si los demás me escuchan. A ver, permítanme, déjenme. Que luego, por alguna razón, aunque estoy en mi cuarto, está abierto todo, luego tiene problemas. Esta situación Sí, del eco. porque hace rato se escuchaba muy bien. ¿Ya me escuchan mejor ahí? Por ahí. No sigue igual. Ok. Sí, ahí, Mm, a ver ahí. ¿Ahí ya me escucha mejor? Ahí sí está mucho mejor. Ok. Bueno, vamos a seguir presentando. Entonces, este, ah, como les comentaba, ¿qué es Thomson Multiphysics? ¿Cómo nos ayuda a simular la realidad? Thomson Multiphysics, a lo mejor ustedes conocen programas similares como el ANSYS, es un programa de modelado y simulación matemática que emplea ecuaciones diferenciales parciales para describir fenómenos eh, multifísicos o solamente de una física y que emplea el método de los elementos finitos principalmente. Ocupa diferentes métodos numéricos. El principal es el método de los elementos finitos. ¿Eh? Te puede utilizar volúmenes finitos, utiliza algunos otros métodos de solución en los solvers, en las discretizaciones del tiempo, todo para resolver ecuaciones diferenciales parciales que describen fenómenos físicos. Esto lo que nos va a dar son soluciones aproximadas y particulares de los problemas que nosotros queremos resolver. Hay un ejemplo ahí de lo que es el software, ¿no? Hay software similares, de hecho, los que yo creo que son los más potentes motores numéricos actualmente es ANSYS y Thomson Multiphysics. En el caso de Thomson Multiphysics, pues yo inicié con este software y he llegado a un empleo pues ya bastante experto, de tal manera que me ha permitido dar clases a nivel global con la Multiphysics Modeling School, que es una escuela que está certificada por COMSOL a nivel global para impartir los cursos, pero además para hacer proyectos a nivel industrial, ¿no? Son certificados a nivel global para poder desarrollar todos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, por qué modela realidad? Porque el software, todos los fenómenos que tenemos en la física se pueden describir por ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Vamos a poner la física macro o hasta cierta manera también pudiera ser a nivel partículas, pero ya entrando en la discusión seria,
fenómenos ya más complejos que involucran la mecánica cuántica, pues ya no se pudieran realizar con este tipo de software, porque este software está más diseñado a resolver problemas de la física macroscópica, ¿no? No tanto la física de partículas. Para eso hay software especializado que puede ayudar a resolver las ecuaciones de la física de partículas, pero en el caso de COMSOL, pues nos permite, pues yo tengo virtualmente todo lo que esté descrito con ecuaciones diferenciales parciales o con ecuaciones diferenciales ordinarias, pues es susceptible de poder simularse, de hacer un modelo, una simulación y obtener una solución aproximada de esos temas. ¿Sí? Ahí sí se escucha bien, ¿todo bien? Sí, doctora, sí se escucha muy bien, excelente. Ok, entonces, ¿por qué le pongo modelar la realidad? Porque ese tipo de software requiere que uno tenga un conocimiento profundo sobre la física y las matemáticas involucradas en los diferentes problemas que se presentan, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que hacer una abstracción de lo que es un problema real y después irlo aterrizando en ecuaciones y después irlo aterrizando en el software, ¿sí? Algo que les menciono a mis alumnos y a todos los que manejan este tipo de software, que bien el software en teoría es muy amigable, uno pues técnicamente lo que hace es dar clics, puros clics y a meter algunos valorcitos. Si uno introduce basura, pues da basura. Y mientras matemáticamente sea consistente el sistema le va a dar una solución. No quiere decir que físicamente tenga una representación. Un ejemplo muy claro es que yo le digo a mis alumnos, luego hacemos simulaciones del efecto Joule, que el efecto Joule solamente es el paso de una corriente eléctrica a través de un medio genera una fuente de calor debido al paso de la corriente, ¿no? Y se puede describir mediante un término de fuente que es un término escalar, que ustedes a lo mejor lo pueden conocer, que simplemente es la potencia eléctrica, es la corriente por el voltaje, que ya formalmente, eso ya de manera puntual, formalmente es la densidad de corriente por el campo eléctrico, te da un escalar que es un término de fuente que puede ser introducido en la ecuación diferencial eh, de la difusión del calor y ahí puedes calcular cuánto calor se genera debido a ese paso de corriente, ¿no? ¿Qué temperatura tú generas, ¿no? Entonces, muchas veces para calcular la corriente tú debes de aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es pues, la densidad de corriente es igual al tensor de conductividad por el campo eléctrico. Y imagínense, yo le pongo un volt y me da 2000 grados centígrados, pues no tiene, el software dio solución al problema, pero al final nos dio una descripción física que es absurda, ¿eh? Porque con un volt no vas a lograr 1000 grados, ¿no? Vas a generar mucha corriente, pero ahí se debe a que no tienes clara la física del problema y no tienes bien descrito en el software cómo lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo simulamos la realidad? Pues primero tenemos que hacer esa abstracción, ¿no? Primero tenemos que conocer bien nuestro fenómeno, posteriormente debemos de plantear las ecuaciones que nosotros vamos a solucionar con las condiciones a la frontera que se van a emplear en ese momento y de dónde va a partir el sistema, o sea, de la condición inicial. Una vez que eso se logra, entonces podemos hacer la captura en el software y el software hará su trabajo para obtener esa solución. ¿Por qué utilizamos este tipo de software? Porque muchas veces darles una solución analítica a estas ecuaciones es, pues no quisiera emplear la palabra imposible, pero es muy complejo darle solución
o no existe actualmente el método para hacerlo, ¿no? O sea, es el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes, en donde no se tiene una solución analítica general de las ecuaciones. De hecho, es un problema del milenio. Es un área de investigación activa en matemáticas y en física muy grande, en donde han tratado durante ya varios siglos darle una solución suave a las ecuaciones, ¿no? Hasta el momento no se sabe si esta ecuación puede resolver cualquier condición que se le presente y que no tenga singularidades, ¿no? Entonces, para eso inventaron los métodos numéricos en el área de CFD, que es el, la dinámica de fluidos computacional, por su acrónimo en inglés, en donde desarrollaron toda una serie de métodos numéricos para poderle darle unas soluciones aproximadas a los problemas de dinámica de fluidos, que también COMSOL puede hacer toda esta parte de dinámica de fluidos sin problemas. Tiene varios módulos en donde hay interacciones de fluidos con calor, con la dinámica estructural. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero para eso utilizamos el software, ¿no? Porque hay veces que no se puede dar, por mucho que uno haga simplificaciones, trate de meter métodos avanzados como las funciones de Green, como las soluciones en Fourier-Bessel o algunas otras soluciones más avanzadas, pues simplemente no se puede, ¿no? O sea, no hay manera de atacar el problema o de obtener una solución. Por eso tenemos ese tipo de software que nos ayuda a modelar la realidad, ¿no? Partir de un experimento, partir de un fenómeno físico que se presenta en la realidad, abstraerlo hasta llegar a una solución en el software, ¿no? Doctor. ¿Sí? Ya. Una pregunta. Le Sí. iba a preguntar precisamente si como que se me atoraron las diapositivas, pero ahorita está viendo fenómeno termoeléctrico, ¿es lo que está viendo ahí? Sí, Ok, sí. perfecto. Un ejemplo de eso es el fenómeno termoeléctrico, ¿sí? Imagínense, el fenómeno termoeléctrico, pues es cuando nosotros, bueno, tenemos dos diferentes fenómenos termoeléctricos. El primero es el Peltier, que creo que todos hemos visto una celda Peltier, eh, eh, que es cuando uno hace pasar una corriente a través de un material, produce un gradiente de temperatura, ¿sí? Un diferencial. De hecho, en una celda Peltier, si uno le hace pasar corriente, de un lado se enfría y del otro se calienta, ¿no? Y existe su contraparte, que es el efecto Seebeck, ¿no? El efecto Seebeck es el que nosotros conocemos como los termopares para medir temperatura. Creo que todos hemos medido temperatura con un termopar o hemos visto algún instrumento que mide la temperatura. Es muy común que utilicen termopares, que son dos materiales que se unen y entonces con una diferencia de temperatura pueden producir una diferencia de corriente, ¿no? Una diferencia de corriente, sí. Entonces, estos fenómenos pues se pueden representar. Aquí les doy un ejemplo de qué es el fenómeno termoeléctrico. ¿Cómo representamos el fenómeno termoeléctrico? Pues lo representamos a través de dos componentes de flujo. La primera sería el flujo de calor. El flujo de calor sería la sumatoria de la parte térmica y la parte termoeléctrica, ¿sí? En la parte térmica está representado por la ley de Fourier. Allá de los símbolos que dan aquí de las ecuaciones, simplemente es entender que tenemos dos componentes. La primera es lo que es la conducción del calor en un medio sólido, en la cual nos dice que tenemos ahí un tensor de conductividad, o sea, una conductividad térmica, y tenemos un gradiente de temperatura. ¿Qué nos da el signo? El sentido en el cual va a ir el calor. El calor va siempre de una fuente más caliente hacia una más fría, ¿no? Ese símbolo en una ecuación nos dice una rotación de 180 grados, ¿no? Entonces, si esto fuera positivo, entonces sería de lo frío a lo caliente. Pero el símbolo lo que nos dice es que vamos a ir en contrasentido, ¿no? Y tenemos la parte, en este caso, la parte termoeléctrica. Simplemente
es sumar todas las componentes que tenemos del flujo para obtener el flujo total. Este componente termoeléctrica es el coeficiente de Peltier por la densidad de corriente. Si se fijan, ahí estamos conectando la parte eléctrica con la parte térmica. En la parte eléctrica tenemos dos componentes igual, una que es la corriente, la densidad de corriente asociada a la parte eléctrica, y la densidad de corriente asociado a la parte termoeléctrica. La corriente asociada a la parte eléctrica se describe mediante la ecuación de la ley de Ohm, ¿sí? Si se fijan, la ley de Ohm y la ley de Fourier, pues son muy similares, ¿no? O sea, tenemos una propiedad física, que en este caso sería la conductividad eléctrica, que multiplica a un vector en este caso, del potencial, ¿no? Porque el símbolo, triángulo que ven ahí, se llama la divergencia, que la divergencia, no, perdón, el gradiente, perdón. El gradiente solamente es un vector, y este símbolo, tanto, por ejemplo, K, es un tensor, que es una matriz, ¿sí? Para materiales esto se cumple siempre y cuando el material no sea homogéneo e isotrópico. Isotrópico quiere decir que en su estructura del material, para todas las direcciones espaciales, quiere decir para X, para Y y para Z, voy a tener el mismo valor de la conductividad o de la propiedad que estoy midiendo. Hay muchas propiedades que son tensores, ¿sí? Eso quiero que lo recuerden, porque no todas son valorcitos, ¿no? Esa es la bondad de este software, que probablemente uno lo puedan ver muy rígido, pero en realidad es totalmente maleable. Uno puede utilizar tensores, es más, yo pudiera hasta hacer que la conductividad térmica, a lo mejor no la quiero hacer tensorial, pero lo quiero hacer una función de la temperatura, y puedo hacerlo. O sea, puedo definir una función de mi conductividad térmica dependiendo de la temperatura, y puedo hacer mis simulaciones con eso, ¿no? Al final, pues te asumes que es un material, pues isotrópico, en donde no cambian las diferentes direcciones, la conductividad eléctrica o térmica, pero sí cambia el valor. O más complejo, puedes decir, es un tensor, y en cada una en la diagonal, entonces puedo yo colocar ahí esa función. Entonces puede ser un tensor que sea una función de algún otro parámetro, ¿no? De la temperatura. Si uno lo hace ahí, pues entonces mete algunas no linealidades, pero eso es más complejo, ¿no? Y en la parte de la ley de Ohm, pues es técnicamente lo que conocemos, que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Nada más descrita de manera vectorial. En la parte de la conductividad, entonces la conductividad, si nosotros hacemos que es constante, podemos decir que el recíproco de la conductividad es la resistencia, ¿no? Ahí también tienen que ver, hay dos fenómenos asociados, hay uno que es la resistencia y el otro es la resistividad, son cosas diferentes, ¿no? Y tenemos la parte termoeléctrica aquí, que simplemente es el tensor de conductividad eléctrica por el coeficiente de Seebeck por el gradiente de temperatura. Si se fijan, mientras mayor gradiente de temperatura tengamos, vamos a tener una mayor componente de termoeléctrica, ¿no? Entonces vamos a definir que el campo es menos el gradiente del potencial, y que la fuente es la densidad de corriente por el campo, ¿no? Que sería la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Eso lo sustituimos en la ecuación de transporte de energía, que es la ecuación de difusión de calor, y entonces nos da este tipo de ecuaciones, ¿no? Y después ya tenemos definido J, lo sustituimos y nos da esta ecuación, que es tremendamente compleja, ¿no? Nada más la pura ecuación, todavía faltaría en las condiciones a la frontera en las cuales mi sistema se desenvuelve, ¿no? Las condiciones a la frontera es dónde está inmerso nuestro material. Un ejemplo, yo tengo un cubo de acero en el cual un lado está a 20 grados centígrados, ¿no? Una cara.
Esa es una condición a la frontera, de hecho se llama una condición a la frontera de Dirichlet, en donde la variable dependiente que tú estás manejando tiene un valor fijo o va a tener, o puede ser función, pero con un valor, ¿no? O sea, eso hay implicaciones drásticas de cómo modelas la realidad, ¿no? O sea, el decir que una superficie está a una cierta temperatura no es arbitrario y además, ¿cómo lo logras? Físicamente, ¿cómo lo logras? ¿No? Muchas veces, pues yo le digo que esta cara está a 25 grados y del otro lado meto un flujo de calor de 1000 watts. Sí, pero lo que estás haciendo tú físicamente es que una de las caras estás fijando un valor. No importa lo que pase del otro lado de tu sistema, o sea, de tu cubo. O sea, de ese lado tú puedes tener 1.000.000 de grados, pero de grados centígrados, pero vas a llegar a la cara 2 y en la cara 2 van a ser 25 grados, ¿no? Entonces, el modelar esta realidad, pues es lo que se requiere. Primero, conocer bien la física, es lo que les digo, conocer bien las matemáticas y ver cómo pudieran hacerle. No, siempre les digo, no son los dibujitos, como son multiphysics, no los dibujitos. Si bien a nivel de ingeniería se pueden hacer cosas interesantes, con bastante conocimiento de la física que uno está, que uno está simulando, bien con conocimientos más avanzados sobre la técnica, sobre las ecuaciones y de cómo modelar la realidad, entonces ahí pues el software se explota, o sea, puedes hacer virtualmente lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo esto? No la guardó. Ok, entonces, perdón. Ya que tuvimos la descripción del calor, como lo traemos aquí, entonces ahora eh, necesito definir también la ecuación de conservación de la carga, ¿no? La cual pues nos dice que que la conservación de la carga, que la divergencia del vector de densidad de corriente es igual a lo que es la carga eléctrica en el tiempo, ¿no? La derivada parcial de la carga eléctrica en el tiempo, ¿no? Aquí es cómo evoluciona esa carga en el tiempo y entonces pues ya tenemos la definición de J, ¿no? Que previamente habíamos obtenido y la podemos sustituir de tal manera que aquí tenemos varias sets de ecuaciones. Esto solamente es la descripción de nuestro fenómeno, pero todavía tenemos que pues describir varias cosas. Un ejemplo, ¿qué voltaje vamos a aplicar? De qué voltaje vamos a partir? ¿Cuál sería mi conductividad eléctrica? ¿Cuál sería mi conductividad térmica? ¿Cuál sería el coeficiente de Peltier? ¿Cuál sería el coeficiente Seebeck? El coeficiente Peltier es el coeficiente Seebeck por la temperatura, ¿no? Entonces, tienes varias relaciones que tú puedes ir metiendo y puedes irle asignando. Una de las grandes ventajas de este tipo de software y que eso es lo que nos atañe como ingenieros y como científicos es que aquí se pueden hacer optimizaciones, o sea, se puede hacer mediante dos mecanismos. La primera se puede hacer mediante algunos algoritmos de optimización, como el de Leven-Ben-Marquardt, ¿sí? Se puede hacer por algoritmos genéticos, se puede hacer por metaheurísticos, por redes neuronales, o bien algo muy simple que ofrece el software es a través de la parametrización. Yo defino un parámetro que pudiera ser el voltaje y entonces hago un barrido paramétrico del voltaje para ver cómo se comporta mi sistema con diferentes voltajes, con 1 volt, con 2 volts, con 3 volts, con 4 volts y veo cómo es la corriente asociada y puedo obtener una gráfica de el comportamiento del voltaje contra la corriente dependiendo de lo que yo haga. Aquí, digamos, esta es una simulación del fenómeno termoeléctrico en donde tenemos un material termoeléctrico arriba y abajo y un medio en el cual está, por el cual están unidos, ¿no? Se aplica una diferencia de potencial y entonces obtenemos un diferencial de temperatura, ¿no? Aquí estamos hablando de, solamente es demostrativo porque lo que hacemos es a través de un plugin que se llama Physics Builder, construir la física.
Pero este es uno de los ejemplos de cómo abstraemos desde el fenómeno, revisarlo, pasarlo a los modelos y después pasarlo al software, ¿no? Otro ejemplo que pudieran ver, no sé por qué se juntaron, sería el de la ecuación mecanocuántica. ¿Eh? Esta ecuación mecanocuántica es la famosa que a lo mejor todo el mundo ve porque por muchos lados lo ponen y lo dicen. Es la ecuación de Schrödinger. ¿Eh? La ecuación de Schrödinger lo que va a describir es la evolución temporal y espacial de la función de onda. ¿Cómo logró esta ecuación? Pues simplemente asociando el momento y la energía potencial. Esta es la energía cinética, que sería el momento de la partícula, y la energía potencial. Y entonces hizo los operadores, él hizo la correspondencia de operadores para obtener lo que le llaman el hamiltoniano, que es esta parte de aquí, que sería estas derivadas parciales de segundo orden, por este factor que es la constante de Planck modificada, y mu es aquí lo puse, se me fue ahorita. Mu es la masa reducida del electrón, ¿sale? Entonces, simplemente lo que hizo fue decir, ok, a este operador hamiltoniano y a esta evolución en el tiempo de estos operadores voy a aplicarle una función de onda que depende del espacio y del tiempo, ¿no? Y entonces obtuvo lo que es la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que nos describe. No, en sí la ecuación de Schrödinger no tiene un significado físico, ¿sí? No hay una equivalente físico de la función de onda. Es por eso les decía, deben de saber qué física quieren resolver y qué representa cada uno de sus componentes. En este caso, podemos resolver la ecuación mecanocuántica, la ecuación de Schrödinger, debido a que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal, ¿sí? En este caso, así como está descrita en la parte última, es lineal, o sea, no hay nada, el software es capaz de resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación, si se quiere obtener la función de onda, generalmente lo que se hace es dividirlas, separar las variables, por lo que te interesa a ti es obtener la función de onda en el espacio, ¿sí? La función de onda, como les comenté, no tiene un significado físico, pero sí lo tiene lo que vemos hasta abajo, esta P, ¿sí? Que es la densidad de probabilidad de la función de onda, la cual es así, tiene un significado físico. Ese significado físico nos dice la probabilidad que tenemos de encontrar una partícula en un lugar del espacio determinado, ¿no? Entonces, para poder obtener esa función de onda, se hace mediante el método de la separación de variables para dividirlo en dos ecuaciones diferenciales, una que nada más depende del tiempo y una que depende del espacio, por eso es igual aquí a esta constante g. Para eso introducimos esta nueva función, phi minúscula, en donde aquí hay una función que depende del tiempo y la otra depende del espacio. Se sustituye, se hace algebrita normal y se puede obtener una ecuación que solamente depende del espacio. Aquí hay una conversión solamente en la parte esférica, ¿no? O sea, hicimos un cambio de coordenadas esféricas, como se puede ver aquí, que es θ y phi, y entonces ahí podemos nosotros tenemos una ecuación que está en coordenadas esféricas y que además tiene una eigenfunción, ¿sí? Un valor propio, o sea, una función propia, porque esta ecuación sus soluciones de valores propios, ¿no? Todo esto a lo mejor, no sé, en sus cursos lo han visto de lo que es
ecuaciones diferenciales, de lo que es álgebra lineal. De hecho, está muy relacionado a todo eso. El método de los elementos finitos, la verdad, mucha gente no lo cree, pero una aplicación directa de lo que es la factorización LU que uno ve en álgebra lineal, del método de Gauss-Jordan, de obtener el determinante, de obtener la inversa, de obtener ese tipo de cosas, pues es extremadamente útil, ¿no? Y son matemáticas elementales, ¿no? O sea, la factorización LU, pues es única, ¿no? Entonces, una vez que uno obtiene la factorización LU de un sistema, puede hacer la metodología para encontrar las soluciones del sistema, y eso es lo que hace el software, ¿no? O sea, obviamente pues lo hace con matrices de 10,000 por 10,000, 20,000 por 20,000, va a depender del número de elementos que se ponga, pero, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos en la ecuación de Schrödinger, vamos a sustituir la energía potencial por esta función que es el potencial de Coulomb, y tenemos la masa reducida, ¿no? Y al final tenemos que obtener la densidad de probabilidad, que no es más que el valor absoluto de de la función de onda al cuadrado, ¿no? Eso te va a dar la probabilidad. Y bueno, podemos obtener, aquí estamos viendo diferentes soluciones de la ecuación de Schrödinger con diferentes números cuánticos. De aquí se van a desprender los números cuánticos, que es el principal, azimutal, el magnético y el spin. Pero el spin en este caso no se toma en cuenta, solamente se tomaron tres números, ¿no? Y aquí vamos a obtener, aquí estamos viendo los eigenvalores o los valores propios de cada uno de esos, de sustituir cada uno de esos números en la solución, y vamos a obtener diferentes densidades de probabilidad. De hecho, si ustedes lo buscan, pueden ver que en libros de física cuántica elemental, en introducción, pueden ver las formas de los orbitales, ¿no? Y aquí el software también lo puede describir. Digo, ese sería un límite del software, porque más allá de esto, si uno puede cambiar, ya empieza a cambiar estos potenciales, mete cuestiones de relatividad o mete algunas otras cuestiones por ahí, ya no se tratan con matemáticas de este tipo, ¿no? Ya tendrían que entrar algunas otras cosas más avanzadas, ¿no? Pero pues, imagínense, ahorita nosotros pudimos ver, pudimos llevar desde la concepción de lo que es la ecuación de Schrödinger, pudimos llegar a las soluciones de esa ecuación sin ningún problema, ¿no? Sí, podemos cambiar el potencial. De hecho, eso es una de las situaciones que tenemos. Podemos cambiar este parámetro R, pues, que es el radio. Podemos variar el radio, podemos variar algunas otras parámetros que tengamos para obtener diferentes soluciones. Esa es la bondad de esto, ¿no? De ahí partimos. Y bueno, a lo mejor lo que les interesa un poco esto, Consol, en su experiencia, vio que era necesario unirlo con algunos otros software. ¿Cómo? Como MATLAB. Tenemos un link de Consol con MATLAB que nos permite expandir muchísimo más el alcance de Consol, ¿no? Lo hace a través de un servidor. Enlaza los kernels de Consol y de MATLAB, de tal manera que desde Consol uno puede traer funciones de MATLAB, crear mis propias funciones en MATLAB y llevarlos hacia mi simulación en Consol, o al revés, desde MATLAB puedo crear scripts, puedo crear .m, o puedo crear aplicaciones en los cuales yo puedo enlazar el software numérico de Consol Multiphysics, el kernel numérico de Consol Multiphysics, para que me dé soluciones y poderlas ver a través de MATLAB. Es más, si saben, MATLAB pues tiene scripts, tiene las funciones que son los .m, y tiene también lo que es la interfaz gráfica, ¿no? Donde uno puede poner campos, gráficas y todo ese tipo de cosas.
puede uno programar en Java, bueno, en PO, en programación orientada a objetos, o puede uno hacerlo estructurado, como lo estoy haciendo aquí. De hecho, Console, al unirlo con el servidor, les da todas las funciones necesarias para poder hacer una simulación desde cero, desde MATLAB, o sea, empezar creando todo, ¿eh? Lo que vemos en este, voy a ver, sería lo que vemos aquí. Por ejemplo, lo que vemos aquí, podemos partir desde cero en MATLAB y podemos programándolo, ¿no? En la investigación que nosotros realizamos, pues eso no es nuestro fin último, realmente no es práctico generar una simulación con un punto M, con un script desde MATLAB, es sumamente laborioso. Es muy bonito, pero es muy, muy laborioso. Entonces, lo que hacemos comúnmente es que nosotros hacemos nuestros modelos nativamente en console y lo que hacemos es enlazar lo que queremos. O sea, podemos mandar a llamar datos, podemos hacer evaluaciones de las funciones, podemos meter optimizadores. En el caso de nosotros, no contamos con la herramienta de optimización porque es un módulo. Console funciona por módulos. Es una plataforma en la cual te ofrece cierta cantidad de física y te ofrece también un módulo de ecuaciones diferenciales parciales donde tú puedes construir tus modelos, y si tú quieres ir más allá, pues te ofrece una serie de módulos especializados como heat transfer, electromagnetismo, CFD, ¿qué más puede ser? Bueno, tiene de todo, tiene para piping, o sea, para tuberías, tiene para máquinas rotativas, tiene para hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si uno quiere, puede ir comprando los módulos y los módulos le van ofreciendo toda una serie de físicas ya preestablecidas que uno puede combinar, ¿no? En este caso, también hay un módulo de optimización el cual nos ayuda a optimizar nuestras soluciones, ¿no? O sea, imagínense que yo tengo un circuito eléctrico y quiero reducir las pistas lo más que se pueda, pero que soporten cierta corriente, ¿no? En lugar de hacerlo iterativo mediante el barrido paramétrico, que puede ser algo muy tardado, puedo utilizar la herramienta de optimización en la cual tiene diferentes optimizadores. Puede ser, le digo, Leveman Marquardt, y entonces puede generarte, decirte, mira, la pista 1 tiene que ser de 1 milímetro, la 2 tiene que ser de 3 para que aguanten la corriente que tú estás viendo. Como nosotros no contamos con eso, lo interfaciamos con MATLAB, que MATLAB tenemos varios toolboxes y entre ellos está el de optimización, y podemos utilizar lo que es las funciones de optimización para poder estar haciendo simulaciones y optimizar nuestros parámetros que deseamos en cada uno de ellos. O bien podemos también hacer análisis fuera de una de las cuestiones por ejemplo, estamos ahí, que pueden observar en la imagen, es el lock-in. Son termografías utilizando una técnica que se llama lock-in digital, en la cual tomamos termogramas de una cámara termográfica y después les aplicamos un algoritmo de lock-in digital para obtener gráficas del comportamiento obtienes la amplitud, ¿no? Y la cuadratura, ¿no? De la amplitud y fase de esa señal, y eso te da información sobre el sistema, ¿no? Te puede dar información sobre los parámetros termofísicos, ¿no? Entonces, aquí en lugar de hacerlo todo desde cero, creamos nuestra solución y después jalamos los datos en MATLAB y hacemos todo este análisis en MATLAB, y MATLAB ya nos da los resultados, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes herramientas que tiene Console con el Live Link con MATLAB. Es fantástico, la verdad. Con esto se puede hacer N cantidad de cosas. Hasta pudiera hacer un programita yo, una interfaz gráfica, y después hacer que Console nada más esté enviando datos para que me los esté mostrando, ¿no? Hacer análisis con MATLAB y después irlo colocando ahí, ¿no? Después viene el siguiente herramienta, que es el Physics Builder. Esta, pues, es una maravilla.
esta herramienta nos permite, si nosotros no estamos a gusto con nuestra información, o sea, con nuestros modelos, o sea, que los módulos no sean adecuados para modelar nuestra realidad, para modelar la realidad física de nuestro fenómeno, entonces podemos crear nosotros nuestras propias interfaces físicas personalizadas, ¿no? Podemos nosotros a través de este plugin, podemos generar nuevos módulos. Esto, pues, nos permite hacerlo sin codificar. De hecho, es como si uno hiciera modelado en console, pero tenemos que poner toda nuestra atención porque ahí tenemos que conocer bien nuestra física y bien nuestras matemáticas porque el software, todos los software de elemento finito funcionan a través de de una herramienta matemática que se llama la formulación débil. La formulación débil, ahorita lo voy a mostrar nada más, simplemente pasar de ecuaciones diferenciales parciales a ecuaciones integrales. ¿Qué es lo que entiende todos los software, sea ANSYS, sea SolidWorks, sea Console? Todos parten de la formulación débil, ¿no? Entonces aquí pues tienes que pasar tus ecuaciones a la formulación débil y crear todo. Este es muy poderoso. De hecho, es tan poderoso que uno pudiera hacer software que puede hasta comercializar. O sea, nosotros podemos hacer nuestros propios módulos y después podemos hablar con Comsol y podemos comercializar nuestro módulo, porque pues, lo vendes como un módulo más del sistema, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bastante compleja, pero muy, muy adecuada, ¿no? Y por último, pues tenemos lo que es el Application Builder, que a lo mejor a muchos les sería un poco más fácil. Una vez que nosotros podemos hacer una simulación, el mismo programa nos permite hacer interfaces personalizadas gráficas, ¿no? Para gente que no es experta. Imagínense, yo quiero obtener, cuál sería el diámetro de mi cable del cable que necesito para un motor de vanado de un motor de tanta corriente, ¿no? De 3 caballos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es una interfaz gráfica en este ambiente, hago mi interfaz gráfica, este ambiente se programa en Java, de hecho también en MATLAB, se programa en MATLAB, puede decir así, pero es muy parecido al Java, finalmente es muy parecido al Java en la parte de console, pero aquí sí es nativamente Java. Es más, uno puede utilizar algunos IDEs como Eclipse y puede hacer toda la en Java y correr la parte del kernel de console, ¿no? Es fabuloso eso, ¿eh? O sea, no necesitas hacer, aquí, digamos, él te da un ambiente, te da un IDE ya para que tú lo desarrolles dentro de su plataforma, pero no es necesario tener eso. Tú puedes hacer tus programas en Java, puedes crear todo tu programa en Java y posteriormente solamente enlazarlo, ¿no? A través de las librerías y de un server por ahí y puedes conectarlo hacia console y puedes hacer tus programas en Java, ¿no? Entonces, nativamente, ¿no? En Eclipse. Entonces, esa parte, pues a mí se me hace muy, muy, muy versátil, ¿no? O sea, el software te da para que tú puedas hacer cosas increíbles, para ingeniería, tecnología, ciencia. Y bueno, finalmente, pues tenemos lo que es la línea de investigación, como les platiqué que se va a dividir en dos. Ahí queda nada más de un minuto para eso, pues obviamente utilizamos el Comsol Multiphysics, el modelado de simulación numérica. Por ejemplo, ahí nosotros vemos una celda que tenemos patentada de una celda radiométrica, que tenemos la patente. De hecho, ya tenemos una solicitud de patente de una nueva celda, una cámara dual. Esta solamente es por transmisión. Detectamos, o sea, lo que hacemos es pegarle a un material que está dentro de esta celda de vacío
y lo que hacemos es con un láser modulado y entonces vemos la respuesta térmica modulada y de ahí con un modelo matemático podemos obtener las propiedades termofísicas de ese material. También podemos obtener lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿sí? Entonces, por eso hacemos dos mediciones, una en vacío y una sin vacío. ¿Por qué? Porque naturalmente hay tres mecanismos de transmisión de transmisión del calor, que sería la conducción, la convección y la radiación. Estos mecanismos siempre están juntos, o sea, en el caso de cuando no hay vacío, pues cuando el láser le pega por fenómenos no radiactivos, genera calor y ese calor, bueno, puede generar ondas térmicas, pero más allá de eso, ese calor se conduce por el medio sólido que estamos midiendo, pero está rodeado de aire, entonces si ese aire va a haber pérdidas hacia el aire circundante, vamos a tener la convección, pero también vamos a tener que nuestro cuerpo va a emitir radiación térmica, ¿no? Entonces, esos tres mecanismos vienen ahí. Cuando hacemos vacío, eliminamos el mecanismo de la convección, porque la convección solamente se da en fluidos, ¿no? Entonces, al eliminar el mecanismo de la convección, pues solamente tenemos lo que es la conducción y la radiación. Y ahí podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor por radiación y por convección. Es un coeficiente total. Cuando lo hacemos en vacío, obtenemos el coeficiente total va a ser igual al de radiación y cuando lo hacemos sin vacío, entonces tenemos que es la suma de las dos componentes, pero entonces nosotros ya sabemos cuál es la de radiación, ¿no? Podemos obtener, y tenemos la total, podemos obtener la de convección. Estas son las simulaciones que obtenemos por medio de COMSOL, que nosotros hemos hecho varios estudios en donde reproducimos lo mismo que vemos en el software. O sea, es increíble, pero con modelar bien nuestro sistema, modelar bien la realidad física de nuestro sistema, podemos obtener curvas que están al 98% de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de la formulación débil, ¿no? Que es solamente, lo quise mencionar porque muchas veces como estudiantes no nos damos cuenta de lo que nos enseñan, pues, ay, es paja, o es, ¿dónde lo aplico? O cómo lo aplico. Pues bueno, yo cuando vi lo que es el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss-Ostogradsky decía, bueno, pues sí, me sirve para el electromagnetismo, qué bonito y así, pero pues después de un tiempo, cuando uno ejerce, sobre todo en la ingeniería profesionalmente, pues no te pones a hacer este tipo de cosas, ¿no? No las integrales y eso, no lo haces, pero hasta luego piensas, "Ay, pues, ¿por qué me enseñaron eso, no?" Pero en realidad son herramientas muy útiles. De hecho, el tema de la divergencia es tremendamente útil. Nuestro mundo se ha conformado por esta idea, ¿no? Tanto el teorema de Stokes como el teorema de Gauss, ¿no? O sea, esta idea de pasar de la divergencia de F, que es una integral de volumen, a una integral de superficie, ha resuelto muchísimas cosas. De hecho, uno de los ejemplos más claros es la ecuación de continuidad, muchas veces de la continuidad de masa, ¿no? Tú ves, ay, pues es que es la parcial con respecto al tiempo y más el gradiente, sí, pero si tú aplicas el teorema de la divergencia lo puedes, y haciendo simplificaciones, lo puedes aterrizar en la ingeniería muy fácil, o sea, es tan fácil que decir que el flujo 1 es igual al flujo 2 y el flujo es igual al área por la velocidad, ¿no? Entonces el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 y todo se deriva del teorema de la divergencia, ¿no? Entonces, en este caso, todos los softwares del mundo que utilizan elementos finitos utilizan el teorema de la divergencia. ¿Cómo? Pues lo que hacen aquí, nada más para platicárselo, pues lo que se hace es introducir una función que le llaman deforma, que es una posible solución a nuestro sistema. Esta es una solución, ¿qué creen? De tipo polinómica, o sea, puede ser un polinomio de primer grado, o sea, x más 1, o sea, lo puedes poner así
y entonces se integra sobre el dominio y aquí este producto vas a aplicar el teorema de la divergencia y te va a dar esta solución. ¿Y qué creen? Esta integral de superficie que nos dio el teorema de la divergencia es una condición física, es una condición a la frontera. En el caso del calor, si esta condición la hacemos igual con cero, entonces es el aislamiento térmico. O sea, es como si yo agarrara y le pusiera a las paredes fibra de vidrio, ¿no? Lo estoy aislando térmicamente. Eso es lo que significa, esa es la belleza de todo esto, ¿no? Que estas ecuaciones nos describen la realidad y si conocemos bien la matemática, la física, podemos modelar cualquier fenómeno físico, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en la imagen se ve que es una fuente de poder o una fuente conmutada, por ejemplo, para las computadoras, en donde pues tengo aquí mis transistores y veo cómo es la distribución de calor, pero parte de esto, ¿no? De conocer bien tu física, ¿no? Y bueno, por último, en el centro de investigación también hacemos técnicas fototérmicas. Las técnicas, pues bueno, hacemos más cosas, pero nos centramos mucho en técnicas fototérmicas y en desarrollo de materiales porosos, como el silicio poroso. Una de las aplicaciones fototérmicas, pues o qué es las aplicaciones fototérmicas, pues simplemente es obtener parámetros termofísicos y ópticos mediante la aplicación de una fuente de luz modulada y después, dependiendo de la técnica de medición, voy a obtener diferentes nombres, ¿no? O sea, si yo le pego con un láser modulado y mido la radiación térmica, es radiometría fototérmica infrarroja. Si yo le pego con un haz modulado y luego pongo un gas atrás de mi muestra, cuando esta muestra emite, genera un efecto pistón y entonces voy a generar ondas mecánicas. Las ondas mecánicas las puedo detectar con un micrófono y entonces se llama fotoacústica, ¿no? O sea, ahora sí que literalmente estás escuchando la luz, ¿no? O sea, es un experimento que se hace también para niños, es el de escuchar la luz, en donde a diferentes frecuencias de modulación vas teniendo diferentes tonos, porque el micrófono, pues, al cambiar esa frecuencia de modulación, vas a cambiar también la frecuencia de las ondas mecánicas y vas a obtener diferentes sonidos, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente hacemos. O la otra, si tú le pegas con un láser y luego mides con una cámara termográfica, pues es termografía, ¿no? Y puedes tener activa, pasiva, lock-in, o sea, es una gran gama de técnicas fototérmicas, está el lente térmico, hay muchos tipos de técnicas fototérmicas, ¿no? Nos dedicamos a varias de ellas: lente térmica, radiometría fototérmica infrarroja, termografía lock-in, fotoacústica, espectroscopía, también fotoacústica, que eso ya pues es más para caracterización óptica, ¿sí? Y bueno, y lo que hemos hecho también pues es la parte del desarrollo de materiales porosos como el silicio poroso para convertir la energía electromagnética incidente del sol en calor. La conversión fototérmica es muchísimo más eficiente que la conversión fotovoltaica, ¿sí? O sea, los paneles, aunque han avanzado muchísimo, los paneles solares han avanzado muchísimo, las capacidades creo que ahorita andan entre 30 y 40%. Naturalmente, una conversión fototérmica puede llegar al 70%. De ahí se intenta obtener más. De hecho, nosotros lo vivimos día a día, esta conversión fototérmica, ¿no? Cuando salimos al sol, la interacción de la radiación electromagnética con nuestra piel nos calienta y eso es la conversión fototérmica. Y esa conversión es muy eficiente, ¿no? O sea, se puede convertir hasta el 70-80% de esa energía incidente en calor, ¿sí? Y ese calor, pues se puede utilizar para distintas cosas, ¿no? Dependiendo de las temperaturas que uno puede obtener, pues se puede generar agua caliente, por ejemplo, para sistemas de climatización, se puede obtener vapor, para vapor saturado, para hacer intercambio de calor para aplicaciones en la industria,
o se puede obtener vapor sobrecalentado para obtener energía eléctrica mediante la utilización de turbinas. O sea, hay una gran gama de aplicaciones de estos materiales. También hay una oportunidad muy clara al ser una matriz porosa. Se puede también convertir en sensores de humedad, en sensores de gases a través de lo que es la modulación o la manipulación de la superficie. También se pueden funcionalizar a través de colocarle enzimas o algún, bueno, yo no soy experto en eso, pero pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser varias cosas que se les puede poner, se pueden atrapar entre los poros para hacer un biosensor. O sea, hay muchas aplicaciones de los materiales porosos, ¿no? Y de los nanocérmex, de los cerámicos metálicos. Hay mucha aplicación. Nuestro equipo, pues nos hemos enfocado mucho en la cuestión del silicio poroso, tipo N, tipo P y nanocérmex para hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Y todo lo tratamos de reproducir dos vertientes, uno con Comson Multiphysics, modelando esa realidad, llevándolas al software, obteniendo las soluciones de las ecuaciones, y por otro lado hay un grupo pequeño que se dedica a obtener soluciones analíticas, ¿no? Que es ya más complejo, y entonces lo que hacemos es, ahora sí que confrontar la experimentación con el modelado, con la solución analítica, y pues, si todo nos concuerda, pues quiere decir que nuestros modelos son correctos, ¿no? Y que lo que pensamos, pues es adecuado y se puede publicar y se avanza en la ciencia. Pero hay mucho que ver más de esto. Creo ya me alargué un poco. Muchísimas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí hay unas micrografías de lo que es el silicio poroso. Si alguien tiene una pregunta, por favor, coméntela para que podamos responderla en este simposio. Y cualquier otra situación, pudieran contactarme a los siguientes correos. ¿Sí? Entonces, para el Multiphysics Modeling School lo pueden hacer a este correo de la UMA, de la Universidad de Málaga, para cualquier cuestión de la investigación psicotelegaria. Y como le digo, yo tengo una pequeña empresa, pues cualquier cosa ahí también se pueden contactar, ¿no? Prácticas y ese tipo de situaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme. Espero haber sido lo más claro posible, que ustedes entiendan cómo llevar esta idea de la realidad hacia el software de simulación y poderlo modelar y simular, ¿no? Es complejo, lleva tiempo, lleva muchos conocimientos que tienen que adquirir, pero al final cuando uno lo logra, pues ve la concordancia y pues todo funciona, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Muy interesante su plática, su ponencia. Vamos a darle paso a si alguien quiere comentar o preguntar algo, por favor, adelante. ¿Sí nos escuchan? Bueno, Pero bueno. sí, bueno. Bueno. ¿Alguien por ahí que escuchamos, él quería preguntar algo? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Pues sería muy interesante adaptar este software ahora sí que a nuestras investigaciones. Pues también pues muchas gracias ahora sí que por dejarnos tu contacto. Esperemos pronto estarlo contactando para que nos apoye. Ok, sí. Pero para todas las materias, ahora sí que yo no he visto ningún área del conocimiento que no pueda ser susceptible de modelarse y simularse mediante Comson, ¿no? Nada más, pues sí, o bien se tienen los módulos, o bien pues se hace a través de ecuaciones, ¿no? Tiene esa facilidad de hacerlo, ¿no?
o se construye la propia física, pero sí, cualquier, cualquier fenómeno que se pueda, que se pueda describir con ecuaciones diferenciales parciales, se puede hacer. De hecho, he visto trabajos de muchísima índole y muy interdisciplinarios, ¿eh? Mis propios alumnos de la Universidad de Málaga, eh, pues la mayor parte ya son investigadores, ¿no? Realmente el curso no es exclusivo para para investigadores ni para gente ya con más conocimientos más avanzados, pero bueno, pues en los últimos años, bueno, en casi todas las generaciones nos han tocado puros maestros o doctores, ¿no? Tanto de investigadores en centros de investigación privados como públicas, y todos están, o sea, todos tienen ese ímpetu de poder solucionar problemas en sus campos ya de manera aplicada, y todas estas herramientas que yo les conecté, que lo que les comenté, lo pueden hacer. De hecho, yo contribuí en un proyecto para Beima. Beima es un fabricante de bocinas en Europa, en España, y le vende bocinas a varios clientes grandes, a Sony, a Bose, a ese tipo de empresas. Se las diseña y se las maquila. Ellos tienen su línea por aparte, ¿no? Y uno de mis estudiantes era un investigador del área de electroacústica de Weimar, ¿sale? Ellos tenían toda la infraestructura para hacer modelados físicos, podían hacer los prototipos y medir, y tienen todas las máquinas y todo lo que necesitan para el desarrollo de los parlantes. Pero se dieron cuenta que a través del software podían ir más allá y podían reducir drásticamente el hacer prototipos. De hecho, uno de los problemas que tenían era que los compressor drive, que son bocinas para altas frecuencias, sufren de pérdida, bueno, sufren de lo que es se queman debido a que no pueden disipar el calor. Cuando una bocina suena, el cono, que le llaman spider, cuando tienen bajas frecuencias, el cono genera un efecto pistón en la parte de atrás, o sea, va de adelante atrás del cono, y lo que hace es desplazar aire dentro de la bocina, enfriando la bocina, enfriando el núcleo, ¿sí? Genera una convección forzada, o sea, mueve el aire y ese aire enfría el núcleo de la bocina, y entonces la bocina puede operar a altas potencias sin derretirse, ¿no? En los compressor drive tienen ese gran problema, que al meter frecuencias muy altas, ya el cono no hace eso, el cono vibra, porque ya no le da tiempo de ir para atrás ni para adelante, sino vibra, y esa vibración no enfría el núcleo. Entonces, una de las cuestiones es cómo puedo aumentar la potencia de salida de mi compresor drive sin fundirlo, ¿no? O sea, cómo lo enfrío, ¿no? Entonces, mucho de esto pues se hizo en Comsol. De hecho, algo que un alumno de una generación pasada hizo, que yo estuve hablando con él, antes de este chico que estuvo haciendo esto del compressor drive, él hizo con algoritmos metaheurísticos, hizo una aplicación en Comsol, en programación en Java, agarró los algoritmos metaheurísticos, que es enjambre de partículas, genéticos, o sea, la verdad no me recuerdo cuál era realmente el que utilizó, pero él lo programó en Java dentro de Comsol, hizo su modelado físico en Comsol, luego lo que hizo fue hacer que el algoritmo metaheurístico le diera la mejor solución a los parámetros de entrada, ¿sí? Optimizó el sistema. ¿Y qué sistema hacía? Él quería que a través de los parámetros eléctricos y acústicos que él programó, le dijera cuál era la mejor configuración del spider o del cono, porque ahora sí que ellos lo hacían, bueno, pues hago mis calculitos y el cono me dice que tiene que tener 3 pliegues y tal longitud y eso, y lo hacían una bocina, y entonces probaban, no quedaba, pues va para la basura y el siguiente, ¿no? Entonces lo que les ayudó a hacer esto es que ese sistema les decía cuál sería la forma óptima para los requerimientos eléctricos y acústicos que ellos buscaban, ¿sí? O sea, eso que hizo le ahorró a esa compañía cientos de miles de euros
en prototipado, ¿no? Porque ya cuando corría el software les daba ya una solución y en lugar de hacer 20 prototipos, pues hacían 2 o 3, a lo mejor 5, pero de todas maneras redujiste bastante, ¿no? Y eso es una cuestión totalmente aplicada, ¿no? Y que está funcionando en el mundo real, o sea, no nada más es la investigación, ¿no? El software sirve para todo. Entonces, si ustedes quieren modelarlo, pues lo podemos hacer, nada más habría que interpretar o sea, adentrarse en la física de lo que es el fenómeno y de ahí poder derivar los modelos que se requieren, o sea, el modelado que yo le llamo que es qué físicas están involucradas y las condiciones a la frontera que tiene cada una de esas físicas para poder simularlo, ¿no? Ok, pues muchas gracias, doctor. Nuevamente le comento, muy interesante su plática y pues a todos les agradecemos su participación. El doctor Joel, en breve le estaremos haciendo llegar su reconocimiento. Ya está en firma con el director para que obtenga su reconocimiento por su valiosa participación aquí en este seminario que tenemos aquí en el Instituto Tecnológico Tlalnepantla, y le agradecemos mucho el haber tomado este seminario, bueno, haber impartido este seminario sobre todo. Espero que les haya servido mucho, que se queden con algo. Sé que luego es complicado todo esto. Espero que les nazca el interés por el modelado de simulación. Siempre estoy, ¿cómo se llama? Queriendo participar en este tipo de cosas. Me gusta mucho en este campo. Ha sido pues ya un andar de más de 15 años con el software, entonces pues sí se tiene gran conocimiento sobre él, ¿no? Y siempre estamos abiertos a la colaboración. Excelente, pues muchas gracias y le estaré yo enviando su reconocimiento. Doctor Oscar, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde. Bye. Saludos a todos, gracias. Saludos. Gracias, bye. Gracias.